Gracias, diputado presidente. La pasada legislatura, a iniciativa de nuestro gobierno, por primera vez se le dio un marco constitucional a las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública. Fue el Senado de la República el que determinó en un transitorio que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles en marzo de 2024. ¿Qué pasaría? Aquí la derecha esquizofrénica política dice que militarizamos al país, pero que lo militarizamos para darle abrazos al crimen organizado. Es una curiosa militarización. Yo preguntaría a los gobernadores paniaguados, a los gobernadores de Movimiento Paniaguado, si están de acuerdo en que en marzo de 2024 regrese el ejército a los cuarteles. Sería una irresponsabilidad absoluta tomar una decisión de esa naturaleza. En pleno proceso electoral, en pleno relevo presidencial, dejar que el crimen organizado campeara a sus anchas, porque es evidente, eso lo reconocemos, que el esfuerzo de pacificación del país y la mejoría de los datos y los resultados duros, puros y duros en materia de seguridad no alcanzan para plantear que la meta se ha logrado. El Partido Revolucionario Institucional da la espalda a una posición que era incorrecta, llamada moratoria constitucional. Una patraña, un eufemismo para estar bloqueando cualquier reforma constitucional en beneficio del pueblo. Se dicen preocupados de la seguridad pública, pero no son capaces de dejar su mezquindad a un lado y reconocer que esta es una decisión correcta en la actual coyuntura política y social que vive el país. Pero hoy el papel más despreciable lo hace Movimiento Paniaguado, que en Jalisco mató a Giovanni López, la policía, por no usar cubrebocas, que ha utilizado a la policía estatal y municipal para reprimir al pueblo, pero nos viene a querer dar clases de cómo manejar las fuerzas de seguridad del país. Le decimos a Movimiento Paniaguado que nosotros no usaremos nunca al ejército para reprimir al pueblo, que el ejército cumple funciones de paz, que el ejército está aportando a la infraestructura del país y que las Fuerzas Armadas han demostrado. Ahí acudieron diputados de todos los partidos con el compañero secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, con todos los datos duros de lo que ha hecho las Fuerzas Armadas y de cómo han logrado resultados tangibles de mejoría de las condiciones de seguridad. No escuché a un solo legislador que en cara del secretario de la Defensa sostuviera las necedades que aquí plantean, porque son una pandilla de hipócritas, porque son una pandilla de acomodaticios y porque son una pandilla de cobardes. Aquí vienen a despotricar en contra de las Fuerzas Armadas, que están haciendo una tarea institucional muy importante, un ejército surgido de la Revolución Mexicana y un ejército que efectivamente el compañero presidente le pone su acento y su vocación, un ejército y unas Fuerzas Armadas que hoy respaldan, les pese lo que les pese, a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Nos amenazan que si llegara otro gobierno harían tropelía y media con esta legislación, pero si lo hacían sin ella, pero si mataban a civiles en retenes militares, hicieron desapariciones forzadas, si reprimieron manifestaciones del pueblo, si torturaron, si bañaron en sangre el país, ¿cómo puede haber tanta desvergüenza en sus intervenciones en tribuna para que sean tan desmemoriados y olviden lo que sus gobiernos hicieron al frente de la máxima responsabilidad pública y del máximo honor que un mexicano puede tener, que es ser presidente de la República? Pero para ello los cargos públicos es para robar, para traicionar al pueblo, para masacrar a la patria, para entregar nuestros recursos al extranjero, y con una cachaza vienen a darnos clases de legalidad, de constitucionalismo, de civilidad y de compromiso con el pueblo. No tienen vergüenza, es lo que no tienen, compañeras y compañeros paniaguados de Movimiento Paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses de los y al servicio de nuestro pueblo. Les pesa mucho y su patrón Claudio X González está como ustedes. Le pediría al orador que concluya, si me hace favor. Concluyo cuando me dejen de interrumpir tus
con tus compañeros de partido, diputado presidente. Sí, permítame, el orador, permítame, asamblea, honorable asamblea, les pido por favor que escuchemos al orador. Ya le he pedido que concluya, pero necesita concluir y para concluir lo debemos de escuchar. De la misma manera voy a proceder con las diputadas y los diputados de otros grupos parlamentarios que no guarden silencio, que no permitan al orador escucharse y que no guarden silencio en este recinto. Continúe, por favor, el orador para concluir su participación. Concluyo, diputado presidente, compartiéndole a la Asamblea los argumentos de los paneaguados. Báñate, me gritan, clasistas y racistas. Son verdaderamente pedestres en su supuesta argumentación. No tienen moral, no tienen principios, pero termino dándoles una garantía. El relevo del compañero presidente será de la coalición Morena PT Verde y les garantizamos que vamos a usar a las Fuerzas Armadas al servicio de nuestra patria y al servicio de nuestro pueblo. No se preocupen, podrán seguir gritando, podrán seguir injuriando, podrán seguir brincando como chinicuiles en comal y les respetaremos absolutamente esa libertad. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Con su venia, presidente. Adelante. Con mucho respeto les digo que lo que para muchos de ustedes es un discurso político, para mí es un tema personal, porque yo quiero profundamente a mi querida frontera, Ciudad Juárez, pero fue una pesadilla ser adolescente en el norte del país mientras ustedes jugaban a sus guerras. Quienes perdimos amigas, buscamos compañeras, acompañamos a las madres, tenemos una herida que probablemente nunca cierre. Antes de iniciar con los motivos evidentes y urgentes de esta reforma, quiero hacer una distinción política entre dos formas diferentes de entender a la oposición, porque hoy en esta Cámara de Diputados hay quienes decidieron, sin simpatizar siquiera con el proyecto de nación de Morena y de la Cuarta Transformación, no hacer politiquería barata con la seguridad y la vida de las mexicanas y mexicanos, y eso es de agradecer. Y es un paso adelante en la construcción de paz, justicia y reparación. Este es el momento de reivindicarse y reivindicar la vida. Por otro lado están los que hoy se escandalizan por una supuesta militarización. Esos que cuando estuvieron en el poder sacaron a las Fuerzas Armadas a las calles sin protocolos de actuación. Esos que a pesar de haber gobernado, haber fracasado y malvender la tranquilidad y la paz de nuestras familias, todavía se atreven a oponerse a una manera diferente de entender la seguridad desde la justicia social. Esos que sin pudor militarizaron al crimen organizado. Y sí, escúchenlo bien, militarizaron al crimen organizado proporcionándoles armas de uso exclusivo del ejército a través de la operación Rápido y Furioso, que inundó de balas y muertes al país con autorización de ustedes cuando estaban fraudulentamente al frente del gobierno federal. Si se les borró la memoria, le pueden preguntar por este tema a su amigo Eduardo Medina Mora, a Marisela Morales o Arturo Chávez Chávez, el procurador de Calderón, célebremente conocido por decir que a las mujeres en Ciudad Juárez nos mataban y violaban por prostitutas. Ese nivel de fascistas tenían dentro de sus propias filas, peor aún, dentro de su gobierno federal. Quizás lo olvidaron, pero la masacre de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, donde fueron asesinados 15 jóvenes estudiantes y deportistas, a los que Calderón llamó pandilleros, se utilizó y se hizo justamente utilizando armas de uso exclusivo del ejército, precisamente procedentes de Rápido y Furioso. Pero la profesionalización del crimen organizado no fue un proceso casual, ni una mala estrategia diplomática con el país vecino. Fue un proceso deliberado por el cual la delincuencia tuvo acceso a las armas más letales, mientras la fragmentación de los grupos delincuenciales requería permanentemente mano de obra de rápido relevo, en un momento en el que la mayoría de la gente quedó abandonada por el
Estado completamente a su merced. Mi generación quedó atrapada entre la falta de oportunidades y las balas de una guerra absurda iniciada en 2006 para legitimar la pequeñez del autoritario, arrogante y belicista que la declaró. Mientras la seguridad pública se descompuso en todo el país, el poder político desangró al ejército. Solamente en tiempos de Fox desertaron más de 100,000 elementos. Con Calderón los mandaron a una guerra mientras los que tomaban decisiones políticas les recibían sobornos millonarios. Al narco, justamente. Los castigaron salarialmente, abandonaron a las familias de quienes cayeron, les construyeron el rechazo de ciertos sectores de la sociedad con instrucciones deshonestas que debían cumplir. Maltrataron a quienes tenían la tarea de protegernos a todas y todos, mientras armaron a los grupos de la delincuencia organizada para el reacomodo de las plazas y a cambio solo ofrecieron un manto de impunidad. Por cada fusil que durante su gobierno se introdujo de manera ilegal pero tolerada en México, este gobierno ha acompañado, capacitado y preparado a un guardia nacional que cuida de todas y de todos nosotros. Con mucho respeto, pero estamos haciendo nuestra parte para intentar resanar las profundas heridas que sus decisiones generaron en este país. Y tenemos memoria por los estudiantes asesinados en el 68, por las víctimas del Halconazo, por los maestros de Nochixtlán, por los 43 estudiantes que aún buscamos. Este gobierno incluso ofreció disculpas por algo que no hizo, pero que hicieron ustedes cuando estaban al frente del Estado mexicano. A los padres de Jorge Javier, a los que ustedes llamaron sicarios armados hasta los dientes siendo estudiantes de excelencia, a las víctimas de las guerras sucias, que para ustedes eran poco más que unos comunistas revoltosos. Tenemos con qué, con todo y los errores políticos de quienes dieron las peores instrucciones. Nuestro ejército es un ejército de paz, que nunca ha sido parte de un golpe de Estado, que entronca con la tradición de respeto y refugio para quienes sufren en otras naciones, que cuida la soberanía propia y respeta la ajena. Necesitamos a nuestras fuerzas armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, temporal, subordinada, complementaria y con tareas detalladas sin lugar a la ambigüedad. Mientras la Guardia Nacional construye el máximo de su potencial para cuidarte a ti, para cuidar un país que poco a poco se levanta con dignidad, con mucha esperanza por bandera tras décadas de letargo neoliberal. Queremos que la nueva historia de nuestro país no se entienda sin el respeto a los derechos humanos. Y hoy venimos a regar la semilla que juntas y juntos en unanimidad sembramos. Sean serios. Hoy podemos reconocer que tardaron al menos 10 años en destruir, infiltrar y malbaratar a los cuerpos federales de policía, y se necesita al menos el mismo tiempo para reconstruir lo que ustedes rompieron por ambición, avaricia y para hacer negocio. No se equivoquen, ustedes impulsaron una estrategia fallida y sin temporalidad. Hoy nosotras y nosotros estamos dando un paso adelante a favor de la desmilitarización, porque le ponemos fechas y plazos, porque tenemos una estrategia de pacificación real que comienza a dar frutos y lo podemos demostrar. Hoy el delito de secuestro, uno de los más dolorosos por su profundo impacto social, ha disminuido en México en un 53%. ¿Recuerdan cuál era la estrategia de ustedes para acabar con el secuestro? ¿Lo recuerdan? Yo se los recuerdo. Ustedes inventaban supuestos grupos de secuestradores y los detenían como chivos expiatorios, fabricaban testigos protegidos y forzaban declaraciones obtenidas bajo tortura, como ocurrió con la ciudadana francesa Florence Cassés y con Israel Vallarta, sin resolver nada y violando todos los derechos humanos. Pero ¿qué van a saber ustedes de derechos humanos si le dieron la medalla de derechos humanos a un personaje como Isabel Miranda de Wallace? Los
principales delitos federales han disminuido en un 30% durante la administración del presidente López Obrador, un 60% de deceso en delitos financieros, un 50% en delitos patrimoniales, un 40% en delitos fiscales, un 22% en delitos contra la integridad. También los delitos del fuero común. El robo a transporte público ha bajado un 37%, el robo de vehículo un 45%, el robo a casa habitación en un 30% y uno de los más terribles, el homicidio doloso, en un 10%, y lo reconocemos, sí, falta mucho por hacer. Ese 10% que disminuyeron los homicidios dolosos en este país no es suficiente, pero les recuerdo que cuando ustedes gobernaron y declararon su falsa guerra, se multiplicaron en un 200%. Hoy hablan mucho de fortalecer las policías, los mismos que tenían al frente de la federal a un ejército de narcotraficantes como lo fue Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por traficar con cocaína, a Luis Cárdenas Palomino, preso en México por torturador, a Facundo Rosas, a Iván Reyes Arzate, Susana antidrogas, narcotraficante confeso, se encuentra en Estados Unidos, por cierto. Todavía se atreven a decir que enfrentaron con pantalones a la delincuencia cuando el mundo entero sabe que estaban en su nómina, porque no les parecía lo que cobraban de Iberdrola y de Odebrecht. Para ustedes todo era un negocio, hasta privatizaron el derecho de vivir en paz. Dicen que con esta iniciativa renunciamos a lo civil y no hay mentira más mezquina. ¿Hay algo más civil que construir hospitales? ¿Hay algo más civil que reconstruir escuelas para las niñas y los niños? ¿Hay algo más civil que construir refinerías para fortalecer nuestra democracia? ¿Hay algo más civil que construir aeropuertos para detonar el desarrollo de nuestra nación? Aquí se quejan permanentemente de que no escuchamos sus puntos de vista, pero ¿cómo no los vamos a escuchar? Claro que sí, con mucha atención. Si fueron los reyes de la inseguridad pública, si multiplicaron como nunca los homicidios, si se hicieron de oro traficando con drogas desde el poder. Nosotros los hemos escuchado mucho tiempo, hagan hoy ese esfuerzo ustedes. Rompan su huelga o su flojera legislativa, pero no lo hagan por nosotros. Escuchen a sus propios gobernadores, que ya es casi lo único que les queda. Y además esos gobernadores les están rogando que aprueben esta iniciativa. ¿Les suena Alfaro en Jalisco de Movimiento Ciudadano? ¿Les suena Ispuro en Durango del PAN? O mejor, hasta una posible candidata presidencial de ustedes, María Eugenia Campos de Chihuahua. Pregúntenle a ella qué haría en Chihuahua sin la Guardia Nacional, en la Sierra Tarahumara o en Ciudad Juárez cuando ocurrió el motín del Cerezo número 3 el pasado 11 de agosto, donde fue ella la que solicitó la intervención del Ejército, de la Guardia y de la Marina. Sus gobernadores saben que la Guardia Nacional es pieza clave para robustecer la estrategia de seguridad, ya que el 25% de los municipios no tienen ni 10 elementos en sus policías municipales para salvaguardar la tranquilidad. Y de esos municipios, casi un tercio no tiene ni un solo elemento de policía. Pero si tampoco quieren escuchar a los pocos gobernadores que aún se atreven a portar las banderas de la oposición, al menos escuchen a la ciudadanía. Hoy la Guardia Nacional es una institución infinitamente más respetada por el pueblo de México que todos ustedes juntos. Miren, no somos iguales, y aunque se nieguen a escuchar, nosotras y nosotros les tendemos la mano y los queremos hacer parte del rescate de la seguridad de nuestro país. Por eso proponemos una comisión bicameral en la que se rendirá cuenta semestralmente del gasto de recursos, del seguimiento a las posibles violaciones de derechos humanos, que por cierto han descendido como nunca en comparación con sus gobiernos, del avance en las estrategias de seguridad pública, porque este tema, por amor a México, nos necesita a todas y todos. A 4 años de gobierno, gracias a la Guardia Nacional, México cumple por fin con el estándar internacional de las Naciones Unidas de contar con 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. Cuando inició este gobierno nos dejaron solamente a 1. Pero este gobierno no solo ha priorizado la atención directa al delito, lo ha prevenido construyendo oportunidades para millones de jóvenes en este país, con becas para estudiar, con apoyos para iniciar una profesión digna y honesta, con programas que otorgan el impulso inicial que siempre les fue negado. Hoy se acompaña a los productores y trabajadores del campo para que tengan alternativas. Hoy se siembra vida para cosechar paz. Hoy hay precios de garantía para que todas y todos los que se dedican al campo puedan cultivar los productos que garantizan nuestra soberanía alimentaria y no los que el crimen quiera. Hoy existe una pensión universal para adultos mayores que estructura el piso mínimo de millones de familias. Y sobre este tema, justamente sobre este tema, quiero hacer una mención especial, porque cuando
Cuando alguien habla de violencia, yo no imagino, yo no teorizo, yo recuerdo. Para mí esto sí es personal, porque ustedes nos convirtieron en sobrevivientes, porque yo sí me escondí de las balaceras debajo de la cama durante las noches, porque a mí me sacaron un día de la escuela con apenas 13 añitos para acompañar a mi amiga tras el feminicidio cobarde de su madre, porque justamente yo viví en la zona cero de su absurda guerra contra el narco, y quienes son de Tijuana, de Tamaulipas, Michoacán, me pueden entender a la perfección, los que recuerdan, las que recuerdan, porque tenemos memoria, pero también quienes hoy viven en Guanajuato, en Jalisco, en Tamaulipas, porque mi madre me tenía que cubrir los oídos y los de mis hermanos para no escuchar las detonaciones que sucedían por las noches con mucha frecuencia, con tanta que se volvió la normalidad de las y los juarenses, porque ninguna niña tendría que ver colgados decapitados en puentes cuando va por las mañanas de camino a la escuela, porque ningún padre tendría que pasar por la angustia de manejar con desesperación para verificar que su hija aún seguía viva tras haber recibido llamadas incontables con voces haciéndose pasar por su hija para conseguir una extorsión, porque perdimos tantas y tantos seres queridos que estos 15 minutos no me alcanzarían siquiera para contarlos. Así fue como las ventas de los ansiolíticos se dispararon en farmacias propiedad de sus gobernadores. Así se multiplicaron las niñas y los niños sin sus padres o las madres sin sus hijos. El suicidio aumentó y la esperanza se tornó lejana, porque el miedo y el terror encontraron suelo fértil cuando se hacía imposible distinguir a los buenos de los malos, porque los que debían cuidarnos tenían su orden de desplazar a comunidades enteras para liberarles la plaza a los delincuentes con los que ustedes negociaban sobornos millonarios, porque los que debían cuidarnos tenían la orden de reprimir movimientos sociales, manifestaciones pacíficas y las voces que con valentía y coraje pedían paz. Ya nunca más, este es el momento para el que hemos nacido. Y hoy tenemos un camino. Por favor, a la oradora que concluya. Hoy tenemos un camino que vamos a transitar, porque nos urge construir una nueva historia de paz y derechos humanos. Vamos a apostarle a una vida que merezca la pena ser vivida. Esto no se trata de ganar una votación parlamentaria y termino. Esto se trata de devolverle la tranquilidad a las familias trabajadoras que con su esfuerzo han sacado adelante este país. Y ustedes abandonaron por décadas. Eso se acabó. Les agradezco mucho.